consejos seguían sus hermanos. Bueno, amados hermanos, el texto que nosotros tenemos hoy delante forma parte de la historia de uno de los procesos de transición para la ascensión al trono en la ciudad de Jerusalén de David, el cantor de Israel. Este texto específicamente fue dado en una etapa donde todavía él no había llegado a Jerusalén, se encontraba en Sical y luego en Hebrón. Hay dos etapas en las que se describen en este capítulo 12 completo. Es la etapa que estuvo en Siclag, que es la etapa a partir del versículo 1 al versículo 22, y luego narra la parte que estuvo en Hebrón, que es a partir del verso 23 y entonces terminando en el versículo 40 de esta narración bíblica que tenemos delante. Los motivos de este texto es que se nos presentan las personas que llegaron a donde estaba David, que se acercaron a David, que se unieron a David precisamente para ayudarlo en su ascensión al trono y también ayudarlo en las campañas militares, en destruir los enemigos de Israel que estaban a un lado y al otro del Jordán. Así que ellos vinieron con el propósito de aliarse a David, de trabajar junto con David. Habían entendido de que era el siervo que Dios había llamado, el ungido que Dios había puesto en la nación, y por tanto estaban colaborando con la visión del reino de Dios, con la visión de Dios. Es interesante que uno de los primeros que vienen a unirse con David fue la tribu de Benjamín, y es la tribu de la cual procede Saúl, que era un enemigo de David. Pero esta tribu entiende de que es lo más prudente, es acoplarse al programa divino, al plan de Dios. Así que vienen a donde está David. Se suman a ellos la tribu de Benjamín, la tribu de Gad, la tribu de Judá y la tribu también de Manasés. Todos estos con el mismo objetivo de ayudar en todo ese proceso de donde David va a acceder al trono de Israel, y también por si se presentaba alguna situación ellos estar ahí para apoyar, para ayudar. Pero es interesante que el cronista toma tiempo y abre como un pequeño paréntesis para hablarnos de los llamados hijos de Isaacar, los que vienen de Isaacar. Aunque no tenemos el número exacto, si él toma referencia de 200 hombres, dice que eran líderes y que además de eso eran entendidos en los tiempos. Eran personas que podían hacer un análisis del contexto en el cual vivía. Ellos podían hacer un escrutinio profundo del panorama en el que estaban viviendo y llegar a conclusiones profundas y a conclusiones y proyectos muy aceptados. Así que estos hijos de Isaacar eran personas con una mente muy perspicaz, con una mente muy fina, capaz de discernir las sazones de los tiempos. Es importante cómo lo describe, interesante cómo lo describe la revisión de la Biblia, la palabra de Dios para mí, que es parte de las sociedades bíblicas españolas. Y yo quiero señalarle cómo lo narra, cómo describe este versículo, esa revisión de la Escritura. Y dicen, eran expertos, eso son supuestamente los hijos de Isaacar, dice, eran expertos, conocedores de los momentos y estrategias de actuación del pueblo de Israel. Eran conocedores de los momentos y de la estrategia que debía seguir el pueblo de Israel. Amados hermanos, yo creo que los hijos de Isaacar se convierten en un paradigma para la iglesia contemporánea, para la iglesia del siglo XXI. Son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque la iglesia debe conocer, debe detenerse de su bregar diario, de sus actividades diarias. Y cuando me refiero a la iglesia, entiéndase que no estoy hablando de las cuatro paredes, ¿me entienden? Sino que estoy hablando de cada uno de nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, los santos que formamos parte del ejército de Dios. Ahora, la iglesia debe detenerse y, como los hijos de Isaacar, hacer un análisis de los tiempos que estamos viviendo, hacer una evaluación de los momentos históricos que estamos viviendo, porque ellos nos van a dar a nosotros una visión más clara de cuál es la tendencia que hay, cuál es la cosmovisión del hombre, cuáles son los pensamientos que imperan en el hombre postmoderno. Nos van a ayudar a trazarnos un camino mucho más sabio y a ser mucho más relevante en nuestro mensaje y nuestra exposición del evangelio, pero además de eso nos van a ayudar para estar bien parados y saber cómo conducir nuestras vidas sin errar, sin fallar y agradándole sobre todas las cosas a nuestro Padre eterno. ¿Entendemos eso? La iglesia no puede estar desapercibida. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar en este mundo hibernando o viendo que el tiempo pase, sino que tenemos que ser celosos y tenemos que ser analíticos de los tiempos, porque ya lo dijo el apóstol Pablo, los días son como... son malos. Bueno, si los días eran malos en los tiempos de Pablo, ¿cómo no lo están siendo ahora, amados? Los tiempos que estamos viviendo son
sumamente malos, son sumamente inmorales, son sumamente desconectados de la persona de Dios. Así que nosotros no podemos estar viviendo la vida, existiendo en esta vida solamente, sino que tenemos que hacer una pausa y reflexionar y analizar y poder entender los tiempos que estamos viviendo para poder actuar de manera agradable a Dios. Ahora, por eso yo quiero en esta mañana hablar de este tema que les he estado citando, la actitud de la iglesia, la postura que debe asumir la iglesia, cómo se debe comportar la iglesia ante la agenda globalista. Y como primer punto en esta mañana yo voy primeramente a definir qué cosa es la agenda globalista, a marcar cuáles son las bases en las cuales esa agenda globalista se apoya y además de eso también decirle cuál es el propósito que ella persigue. Y como primer lugar vamos a definir qué es la agenda globalista, sus bases y sus propósitos. Ese es mi primer punto en esta mañana. Así que vamos a ir entrando en el primer punto, pero antes vamos a hacer una diferenciación. Porque déjame decirle que la agenda globalista nada tiene que ver con la globalización. Aunque nos parece, no es lo mismo. Y aunque la agenda globalista también hace uso de la globalización, no necesariamente es lo mismo. La globalización es un proceso positivo que nos permite a nosotros comunicarnos con el mundo entero. Nosotros hoy mismo podemos establecer una comunicación con una persona que esté en otro continente. Podemos hacer negociaciones bancarias, transacciones bancarias con otra persona en otro país. Podemos hacer compras, gestiones de ventas, gestiones de compra a través de vía online. Y todo es parte de esa globalización que nos permite incluso tener en estos tiempos que hemos visto muchas veces conferencias en videollamadas. Podemos comunicarnos, podemos oír cosas, podemos escuchar mensajes, podemos escuchar conferencias. Todo eso es resultado de la globalización y eso es positivo. Pero nada tiene que ver eso con la agenda globalista. Ahora, la agenda globalista busca como propósito principal dominar las naciones a través de un gobierno suprasocial, supraeconómico y suprainternacional. ¿Se da cuenta? Ella busca someter a la humanidad a nivel de oveja, a nivel de animal, para que todos obren, para que todos actúen de manera voluntaria. Y van a someter todas las naciones. Y es a través de recursos económicos, porque no podemos ignorar que esta agenda globalista tiene recursos económicos para conquistar sus proyectos y sus metas. De hecho, el 24 de octubre del 2017, uno de los grandes exponentes de la agenda globalista, de los impulsores de la agenda globalista en el mundo, que es un magnate multimillonario llamado George Soros, él donó a la iglesia, a la agenda globalista, 18 mil millones de dólares para impulsar sus proyectos, para impulsar sus propósitos. Así que déjenme decirle que ellos saben lo que están haciendo, ellos saben a dónde van y ellos saben qué es lo que quieren, no es cuestión de juego. En la iglesia tiene que, una vez más reitero, ser vigilante y saber el camino, el terreno que estamos pisando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, si alguno piensa, esto es un delirio del pastor, si alguno en esta mañana dice, el pastor se levantó medio paranoico esta mañana, déjeme citarle datos concretos. Y le voy a citar de las memorias de uno de los grandes exponentes e impulsores de la agenda globalista en el planeta, llamado David Rockefeller, o sea, un miembro de la familia Rockefeller, una de las familias más acaudaladas, más millonarias de nuestro globo. Y miren las memorias de David Rockefeller, lo que él habla de sí mismo, cómo se describe como un impulsor de esa agenda globalista. Y en la página 405, él dice de esta manera, dice: algunos creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que actúa contra los mejores intereses de los Estados Unidos. Y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben a dónde van. Él lo está declarando abiertamente. Él lo ha declarado abiertamente en sus memorias, que suelen ser muy aburridas, pero por lo general dicen cosas muy interesantes. Dice: somos parte de una élite económica y intelectual que está tratando de dominar el mundo, tratando de dominar las naciones e imponerle sus criterios, e imponerle sus proyectos y que ellos lo acepten de manera voluntaria.
Eso es lo que están buscando. Ahora, la agenda globalista descansa sobre varios pilares. Ella descansa sobre varios pilares, pero yo quiero mencionarles solamente dos de ellos, porque es lo que más hemos estado oyendo últimamente. Y en estos años atrás es lo que más hemos estado oyendo, y ahí las cosas van a ir adquiriendo sentido para usted y un poco más de claridad para usted. Lo primero, uno de los pilares en los que ellos descansan, por lo menos los más importantes, es el calentamiento global y la ideología de género. ¿Entendió? El calentamiento global y la ideología de género son los dos pilares más fuertes. Ahora, el calentamiento global es una herramienta que utiliza esa agenda globalista para impedir el desarrollo económico de las naciones que van en vía de desarrollo. Por lo general, no las naciones que están ahora desarrolladas, sino ellos van a imponerle a estas que estén confinadas a la miseria. Así que una nación que ahora mismo, como una nación como México, como Argentina, como Perú, dice: quiero moverme en vía de desarrollo, voy a canalizar mis Producto Interno Bruto para desarrollar. Ellos le van a decir: no. Usted no se puede desarrollar porque usted calienta el planeta y la industrialización conspira contra la salud del planeta, así que no puede hacerlo, y van a confinarlos a ser países subdesarrollados, a ser países pobres. Por supuesto no se lo van a decir a China, pero a todas las naciones al sur del Río Grande sí se lo van a decir. ¿Por qué? Porque quieren confinarla a esa miseria. Y déjeme decirle algo, que aunque es cierto que el hombre puede ensuciar el mar, aunque el hombre puede ensuciar los bosques y los campos, la calentura de nuestro planeta no necesariamente es actividad del hombre, ni de la industrialización. Y le voy a señalar al menos 3 momentos históricos dentro de la historia de nuestro planeta que el planeta estuvo tan caliente como lo está hoy. Tan caliente como lo está hoy. Y el primero es en el siglo XIII. En el siglo XIII, antes de Jesucristo, el planeta estuvo tan caliente como hoy. Para que puedan entender un poquito mejor, en las guerras de Troya. Y yo creo que en las guerras de Troya, ahí no iban con tanques bombarderos, con aviones bombarderos, no iban con camiones cargados de diésel ni gasolina. El otro es un siglo antes de Jesucristo, en la guerra de las Galias, tan caliente como hoy. Tampoco iban en carros tirados por combustible, ni de propulsión a chorro, ni nada de eso. Y el otro fue en plena Edad Media, tan caliente como ahora. No depende de la actuación del hombre, depende única y exclusivamente de las variaciones del sol, que es nuestra mayor fuente de calor y que tiene variaciones cíclicas a lo largo de la historia, amado. Pero toman ese argumento para decirles a esas naciones que están en vía de desarrollo: usted no se puede desarrollar, y que todo parta de una élite de pequeños grupos de transnacionales que dominan el planeta. De mucho dinero, de muchos millones en juego. El segundo es la ideología de género. Ese es su segundo pilar más importante. Y déjeme decirle que la ideología de género no va sola en su folder, no va sola, sino que ella va de la mano de la eutanasia y del aborto. Porque la visión no es solamente que la gente sean felices, sino es dominar, cercenar, reducir la población mundial. Reducir la población mundial, amado. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque analicemos básicamente qué hace la ideología de género. Es por naturaleza infértil. Porque ningún hombre con un hombre dan hijo. ¿Dan hijo? No dan. Ni ninguna mujer con una mujer da hijo. No puede. Imagínense que todas las personas en el planeta sean homosexuales. ¿Lo estuviéramos acabando ya? No hubiera casi nadie. No hubiera niños en el planeta. Así que están buscando reducir la población mundial. La eutanasia, específicamente para las personas ancianas y para las personas que tienen enfermedades terminales, que entre otras cosas, para viabilizar también los medios para la donación de órganos. Bueno, este ya no se va a salvar, vamos a darle, que hay que darle los pulmones a aquel y hay que darle el hígado al otro. Pero es una manera de ir acabando y sacando gente del planeta, reduciendo la población mundial. Y en tercero, el aborto. No es un juego, amado, no es un juego. Y le voy a dar algunos datos interesantes acerca de esto. En los años 80, cuando se comenzaron a aprobar la ley de aborto en los países occidentales, usted sabe, de esa fecha a la fecha actual se estima que han muerto más de 1.400 millones de criaturas en los abortorios en el mundo entero.
¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es más de la población de China. 1.400 millones de personas, de niños han muerto. Solamente en el proceso de un año, en el transcurso de un año en los Estados Unidos, los niños que mueren en los abortorios sobrepasa la cifra de norteamericanos muertos en todas las guerras donde los Estados Unidos ha intervenido, incluyendo las 2 mundiales. Sobrepasa el número. Estamos hablando de cifras importantes y esta agenda globalista miente cuando utiliza sus consignas que están bien elaboradas, y cuando le hablan de los derechos reproductores y la salud reproductora de la mujer, eso suena bien, pero detrás lo que hay es una intención de reducir la población mundial. Amado, no es un juego, no es un juego. Y esto va a todos los estratos y se ha colado en todos los niveles, se ha filtrado en todos los niveles. Y yo me quedé impresionado porque uno de los que está exponiendo esta agenda globalista también es Hollywood. Yo me quedé muy impresionado en una ocasión cuando mi hijo me invitó a ver una película. Usted sabe, cuando uno tiene hijos pequeños, uno tiene que tomar tiempo para entretenerlos, para jugar y pasar tiempo con ellos. Así que a mis hijos les gusta que de vez en cuando pasemos un tiempo de cine familiar. Ellos le llaman así, cine familiar. Y entonces nos ponemos todos en el cuarto, vemos una película, comemos torticas de aquí de la esquina, o panqué, o polvorón, lo que venga, y ahí vemos. Y ese día ellos me invitaron, mi hijo me invitó a ver una película que se llama Los Avengers. ¿Lo han oído? Los Vengadores, los Avengers. Infinity War se llamaba la película. Impresionante, porque ahí había un personaje que era el negativo de la película, el hombre malo, el villano. Y ese villano quería acabar con la población, y él le decía a los Avengers, él le decía: ustedes me van a agradecer porque lo que le estoy haciendo al planeta es un favor. Yo voy a reducir la población mundial. Eso es una idea de la agenda globalista. Y la están imponiendo en las personas. Y nosotros la estamos asimilando con una inocencia tan grande y no sabemos que detrás de eso hay veneno. Hay veneno. Mira, más, como segundo punto yo quiero compartirles cuáles son los obstáculos de esa agenda globalista. Porque ellos mismos han declarado cuáles son sus obstáculos, lo han expuesto abiertamente. Sus mayores obstáculos para su avance, para su desarrollo de esa agenda globalista son 3 básicamente. Número 1, las naciones independientes. Número 2, la familia. Número 3, y ponga atención en este número 3, los cristianos bíblicos. Los cristianos bíblicos. Y subrayen la palabra bíblicos, porque por ahí hay cristianos que no usan la Biblia, por ahí hay gente que se llama cristiano y están muy lejos de serlo. Los cristianos bíblicos son uno de los principales oponentes de esa agenda globalista. De hecho, el año pasado, 2019, a principios de año, en Colombia, se celebró una macro convención donde los principales exponentes de la ideología de género estaban allí reunidos y llegaron a varias conclusiones, y a varios acuerdos y a varias evaluaciones que yo quiero compartir con ustedes. Recuerdo que el año pasado mi esposa lo estaba viendo en Telesur, lo habían puesto y salió una ministra de un país determinado X, no recuerdo, y ella dijo: lo que nos ha limitado el avance de la ideología de género básicamente son las iglesias evangélicas. Imagínense que ellos conocen el potencial que nosotros tenemos, y hay veces la iglesia está perdida, que no se da cuenta la influencia que tiene en este mundo. Y ellos dijeron, en la ideología de esa reunión llegaron varios acuerdos. Y número 1, el primer acuerdo, la primera conclusión a la que ellos llegaron es que ellos habían entendido de que la agenda de la ideología de género en este momento histórico que estamos plantados está detenida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea que para la época que estamos viviendo, supuestamente con los planes de trabajo que ellos tenían, las proyecciones que ellos tenían, ellos debían haber avanzado más, pero no han podido avanzar más. Están detenidas, están paradas. Y número 2, segunda conclusión, es que los responsables máximos de esa frenada es la iglesia evangélica. Es la iglesia evangélica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la iglesia evangélica. Así que eso no queda ahí, porque ellos saben que la iglesia evangélica ha tenido una participación importante. Ellos pensaban que la representación religiosa en Hispanoamérica nada más eran los católicos. Y ellos sabían que con los católicos ellos podían pactar llegado el momento. De hecho, ellos han pactado, ya están pactando. Por eso nosotros hemos oído declaraciones del Papa Francisco que apoya y que dejan muy sutilmente apoyando la homosexualidad y el matrimonio gay. Muy sutilmente.
Así que ellos dijeron, bueno, como es el Vaticano, un gobierno, es un estado, ellos van a responder a las necesidades y a los intereses de un estado. Eso es fácil, podemos pactar, solamente hay que poner un precio. Y al final, aunque hay muchos católicos que son pro vida y muchos católicos que son pro familia, ellos tienen una estructura piramidal, y cuando el de arriba determina algo, todo el mundo, como un general, obedece, aunque estén a regañadientes, quejándose y tristes, pero van a obedecer. Así que llegado el momento, ellos dijeron, los católicos pactan, pero no contaron que a la arena pública iba a salir un ejército que está a nivel de calle, que no está comprometido con ninguna estructura de gobierno, que no pertenecen a ningún partido, ni a uno ni al otro, sino que votan por los valores, que están a nivel de calle, que están comprometidos con el mensaje bíblico, son los cristianos evangélicos. Esos le has puesto un stop. Le has puesto un stop. Y la tercera conclusión a la que llegaron entonces es que no podemos quedarnos inmóviles. Tenemos que filtrar la iglesia. Escuche esto es importante. Tenemos que filtrar la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde 3 áreas. Número 1, desde los seminarios, escuche, desde las editoriales y desde las páginas web. Desde ahí vamos a comenzar a filtrar a la iglesia. Vamos a comenzar a socavar las bases de la iglesia, y vamos a poner pensamiento liberal, maestros liberales dentro de los seminarios, y va a comenzar a gestarse un cambio generacional. Y aquí a unos años la mente va a cambiar, los valores van a cambiar. Entonces esa nueva generación que va a salir no va a ser un obstáculo para la ideología de género, no va a ser un obstáculo para la agenda globalista. Se van a acabar los obstáculos. Así que por eso no ha de extrañarnos a nosotros que en algún momento un supuesto rector de un seminario que ostente títulos teológicos se pare diciendo que la Biblia hay que leerla como se lee un cuento de hadas, como se lee una historia mitológica, y que los milagros no son literales. Te puedes encontrar eso. Te puedes encontrar a alguien diciendo que no, que para poder llegar a ciertas conclusiones hay que ir a los idiomas originales, al griego o al hebreo, porque necesariamente cuando Pablo habla de la homosexualidad, no es homosexual lo que él quiso decir en el idioma griego. ¿Y qué están haciendo, hermano? Quitando la centralidad de la escritura, socavando las bases de la palabra de Dios absoluta, inerrante e infalible. Y cuando no hay Biblia, cuando no tenemos una norma de conducta, entonces todo es permisible. Si nosotros no tenemos absolutos bíblicos, entonces ¿cómo vamos a confiar en la Biblia? Todo se vale. Y desde ahí están trabajando. Mira, no hay que ser un experto en griego. Para ese mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, donde Pablo dice, los que se echan con varones, entender de que ahí lo que está hablando es la homosexualidad, hermano. Eso no hay que ser un experto, un lingüista, ni nada por el estilo. Pero teniendo un conocimiento básico, sencillo del griego, nada más podemos nosotros entender de que las palabras que Pablo está utilizando ahí son las mismas extraídas de la revisión Septuaginta, de la versión del griego, de la revisión del griego de la Biblia, y son las mismas utilizadas en el libro de Levítico, cuando dice que es abominación a Jehová que un hombre se acueste con un hombre así como lo hace con mujer. ¿Se da cuenta? La palabra que Pablo está utilizando ahí es cama con hombre, no hay otra. No hay otra. Entonces no hay que tener un conocimiento tan profundo para entender lo que está diciendo. Pero se levanta alguien diciendo hoy que el Pentateuco no lo escribió Moisés, que Daniel no lo escribió Daniel, que David, que Isaías no lo escribió Isaías. Y qué bueno que aparecen esas gentes para decirnos que Moisés no, que los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, no lo escribió Moisés. Qué bueno que no lo dicen. Porque nos han librado de una ignorancia de creer en las palabras tontas y necias de Jesucristo, que continuamente estuvo citando a las escrituras de Moisés y diciendo, así está escrito en la ley de Moisés. Ay, qué bueno que han aparecido ellos para aclararnos. Entiendan la ironía, ¿no? ¿Lo entienden? Mire, yo le voy a dar al menos le voy a citar 3 literaturas de casas editoriales cristianas, que muchos de ustedes quizás puedan tener libros de esas casas editoriales. Editorial CLIE. Editorial CLIE, así es la casa editorial. 3 libros nada más, donde hay veneno. Mire, número 1, los voy a estar poniendo después en el video en diapositiva para que puedan tener una prueba gráfica. Número 1, redescubrir la palabra, por un teólogo, supuesto teólogo llamado Máximo García Ruiz. Redescubrir la palabra. Usted supuestamente está hablando de que vamos a redescubrir, vamos a
cavar más en la profundidad de la palabra. Sin embargo, ese libro dice que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Ese libro dice que nosotros podemos leer la Biblia como que hay mucha mitología en la Biblia, que hay fábula en la Biblia, que nosotros no podemos aceptar el rigor y lo agresivo de muchos textos que están en la Escritura, que no podemos ponernos debajo de la Escritura, sino más bien tenemos que ponernos encima, no bajo su autoridad, sino encima de ella. Ese es uno de esos libros. Número 2 es el Pentateuco, editorial Clie también, un libro que se llama El Pentateuco, por un escritor llamado Samuel Pagán. Dice que Moisés no escribió, Moisés lo escribió los 5 primeros libros de la ley, que fueron una literatura que comenzó en el siglo X antes de Jesucristo. Y el otro libro es los libros proféticos del Antiguo Testamento, también de Samuel Pagán, por supuesto, y de editorial Clie también, que dice que Daniel no lo escribió Daniel, Isaías no lo escribió Isaías, y todos ponen en duda la veracidad de la palabra de Dios. Porque cuando socavan las bases de la palabra de Dios, hermanos, nos quitan los absolutos. Entonces mañana todo es permisible. Eso lo apoya la agenda globalista. No es tan inocente como parece. No es tan inocente. Y lo estamos viendo a nivel de editoriales en las casas de hasta que nos está dando una voz de alerta para que nosotros no podamos asimilar todo lo que llega, sino que evaluemos como los hijos de Isaacar, que entendamos los tiempos, que podamos hacer un análisis para toda literatura que me llegue, yo poder estudiarla a la luz de la Escritura, no porque un supuesto teólogo, no porque un pastor que tiene título de pastor dice, no porque el fulano pastor dijo, ¿qué dice la Escritura? Y si lo que fulano pastor dijo está en armonía con la Escritura, entonces eso está aceptado. Pero si no, si contradice la Escritura, yo tengo que desecharlo. Aunque lo diga quien lo diga y tenga los títulos que tenga y ostente los títulos que tenga y esté en el lugar que esté. Y en YouTube muchas veces nosotros estamos viendo y asimilando, porque está lleno YouTube de predicadores que responden a los principios de la agenda globalista y que te dicen que la palabra de Dios no es nuevas revelaciones y tenemos que estar viendo lo que Dios nos dice hoy. Aquí lo que Dios quiso decir, lo humano, todo está aquí en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que te venga diciendo, hoy yo tengo una nueva palabra de Dios para ti, échalo fuera. Porque la palabra de Dios está aquí. Entonces, amado, ¿cuáles son los retos de la iglesia? Y con eso voy a terminar hoy. ¿Cuáles son los retos que hay para la iglesia contemporánea? Ya que sabemos que hay una agenda globalista, ¿cuál es la postura que tenemos que asumir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos proyectarnos? Número uno, escuche bien, tenemos que ser valientes. Ser valientes para poder proclamar la verdad del Evangelio en todo momento. Para defender los principios en los cuales creemos en toda ocasión que se nos demande razón de ellos. Tenemos que ser valientes para eso. Escuche, amado, usted ha leído el libro Apocalipsis. ¿Cuánto han leído Apocalipsis? Yo sé que a algunos no les gusta leer mucho Apocalipsis, pero el libro Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, se lo dejo de tarea. Usted sabe quiénes son los primeros que descienden al abismo. Usted sabe quiénes son los primeros que van al lago de fuego, al infierno. No son los idólatras. No son los avaros, no son los mentirosos. Toda esa gente van para el infierno. Los mentirosos, los idólatras, los avaros, los fornicarios, todo eso van para el infierno. Pero los primeros que encabezan la lista son los cobardes. Los cobardes, y van de la manito de los incrédulos, los cobardes. Así que no hay justificación para nosotros tener miedo, para nosotros tener temor, porque no es lo que recibimos de Dios. La Biblia dice que lo que nosotros hemos recibido de Dios no es espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No hay justificación. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces no hay justificaciones. No hay justificaciones para decir, ay, tengo miedo, no voy a hablar, no voy a decir lo que creo. No. Sea valiente. Sea valiente porque tenemos responsabilidades ante Dios. Número 2, tenemos que regresar a la palabra. Aquí, a la Escritura. Tenemos que regresar a ella, pero no leerla, amados, como nosotros leemos en la mañana un salmo y ya. Ay, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo, cierro la Biblia y me voy. O el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Qué lindo, y ya. O sacar una promesita del promesario. No es eso, estoy hablando del estudio serio de la palabra. Profundizar en la palabra. Cavar más profundo en ella. Para que nadie venga con título de teólogo a decirnos una cosa completamente diferente y nosotros tragárnoslas
sin darnos cuenta de que eso es veneno al espíritu. Número tres, debemos estar conscientes de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Jesucristo dice, Mateo capítulo 5, versículo 13, versículo 14. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso somos nosotros, la iglesia. La sal de la tierra, la luz del mundo. Y déjame decirle que en tiempos de Jesús, la sal no solamente era un producto gastronómico, no, sino que la sal tenía una intención de preservar los alimentos para que no se pudrieran, para que no se corrompieran los alimentos. Así que lo que en otras palabras que tú estás diciendo, dice, ustedes, la iglesia de Jesucristo, están en este mundo precisamente para frenar la corrupción de este mundo, para tener una voz profética en medio de este mundo y decir, esto está mal, esto está bien, esto es sano socialmente, esto es sano moralmente, esto no lo es. Así que nosotros tenemos un papel importante en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. ¿Cuántos lo creen eso? Tenemos un papel importante, y si nosotros podemos ser tentados en algún momento a bajar los estándares y a ceder a las propuestas de la agenda globalista, pero no lo haga, hermano, porque mire lo que dice Jesús, la importancia. Si la sal se queda en el salero, si la sal no cumple su objetivo, ellos mismos la van a pisotear. Lo van a pisotear. Los mismos a los que ellos han cedido, entonces después dicen, no tiene ni principio. Se vendieron por un plato de lenteja. Número 4, debemos perseverar en la carrera, aferrarnos a la fe. Los tiempos van a ser malos. El escritor de Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera de fondo, de resistencia. No es una carrera de velocidad, de cortos tramos. Es una carrera fuerte, donde tenemos que perseverar en ello. Vamos a tener momentos muy tensos, vamos a tener momentos muy adversos, vamos a tener momentos de grandes fatigas, pero tenemos que perseverar en la carrera. ¿Cómo? Puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Puestos los ojos ahí. Puedes sentirte tentado, puedes en un momento decir, yo no puedo más, pero es que tenemos que seguir adelante. Mira, amados, nosotros estamos en una generación que es crucial. Si la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, se mantiene con una actitud de valentía, se aferra a la palabra, persevera en la fe, proclama la verdad del evangelio, los resultados a largo plazo y a corto plazo van a ser impresionantes en la sociedad en la que estamos viviendo. Y yo no digo esto como suelto al aire, porque tengo bases, tengo datos para ello. Y le voy a decir algunos datos. Mire, le voy a decir, a partir del año 1975, año 1975 fue ayer, como quien dice, 45 años atrás. Eso fue ahorita cuando tomamos desayuno. En el año 1945, el porcentaje de católicos a nivel mundial era el 93%. Ese era el porcentaje de católicos. Ahora, en el año 1995, 20 años después, el porcentaje de católicos pasó de 93% a un 80%. Y usted sabe que esa reducción, ¿dónde se ingresaron? En las filas evangélicas. En las filas evangélicas. Ahora, del año 1995 a la elección del Papa Francisco, quien además está puesto ahí con un objetivo, precisamente frenar el avance de los evangélicos, no solo en Europa, sino especialmente en América Latina, que es una tierra muy fértil para el crecimiento del evangelio. A la fecha, eso se redujo de un 80% a un 67%. El porcentaje de católicos. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo con eso. Que si nosotros seguimos aferrados a la palabra, proclamando la verdad del evangelio, que si nosotros seguimos siendo voz en este mundo, siendo sal y siendo luz, de aquí a 20 años nosotros vamos a ser mayoría. Nosotros vamos a tener una voz en todo el globo, y los cambios van a ser radicales a nivel moral, a nivel emocional, a nivel político y a nivel económico, porque cuando el evangelio llega, prospera todas las áreas de un país. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Se prospera la economía, se prospera todos los ambientes.
porque llegó la salud espiritual del reino de Dios. Entonces nosotros como iglesia no podemos dormirnos en los laureles. Nosotros como iglesia tenemos que saber en qué terreno estamos de pie, en qué terreno estamos parados y la influencia que tenemos en este mundo. Tú eres una voz muy importante, tú eres un rayo de luz en el lugar donde Dios te ha puesto, y en ese lugar lo que tú tienes que hacer es proclamar la verdad del evangelio, vivirla y comunicarla a través de tus labios, y Dios haga lo que Él quiera. Como dijeron aquellos hombres en la antigüedad, esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar.